A continuación vamos a hablar un poco acerca de qué es la virtualización, qué es lo que se entiende por virtualización en este concepto o en este contexto de las infraestructuras computacionales. Bien, esta es una definición que se encuentra en Internet y nos habla entonces que la virtualización en computación se refiere al acto de crear una versión virtual de algo. ¿Qué puede ser ese algo? Pueden ser o hardware de computador, dispositivos de almacenamiento o recursos de red. Eso uno lo encuentra mucho, por ejemplo, en Amazon. Amazon ofrece un servicio que se llama S2, que es Elastic Computing, y ellos lo que hacen es venderle a los usuarios hardware de computador, dispositivos de almacenamiento y comunicación entre esos ambientes virtuales y el Internet. La virtualización entonces, si lo pensáramos por capas, uno podría pensar que en la capa más baja están los recursos físicos. Encima de esa capa entonces tenemos una capa de abstracción, o que es la que hace la virtualización, es decir, provee una versión simplificada de estos recursos físicos, también no solamente simplificada, sino que puede ser una versión unificada de los recursos que están acá abajo. Y encima de esto entonces tenemos los recursos que son lógicos o los que se van a compartir. Estos recursos lógicos efectivamente para acceder a los recursos físicos tienen que pasar por la capa de virtualización, pero se hace necesario para poder a través de estos recursos lógicos tener una versión simplificada de los recursos físicos. Otra forma de ver la virtualización es como la que uno encuentra cuando está trabajando en un sistema de cómputo normal. Uno puede entender que hay en nuestros equipos convencionales tenemos el hardware, tenemos el sistema operativo y tenemos encima de este sistema operativo la aplicación o aplicaciones que vamos a correr. Cuando estamos hablando de ambientes virtualizados, este es un tipo especial de virtualización que se conoce como virtualización tipo 1. Tenemos el hardware y encima de eso tenemos algo que es el hypervisor. En este caso es de marca VMware. Y encima de este hypervisor lo que se hace es correr no aplicaciones sino máquinas virtuales. Y estas máquinas virtuales, como se observa aquí, tienen su propio sistema operativo y tienen las aplicaciones propias que se ejecutan en esas máquinas. Entonces esa es una forma también de ver la virtualización, ya un poco más metido en el contexto de las infraestructuras computacionales. En el slide pasado hablé de algo que es el hypervisor. Entonces, hablando de las plataformas de virtualización, entendemos que el hypervisor entonces es el encargado es el pedazo de software que se encarga de virtualizar y compartir recursos de la plataforma física con los ambientes virtuales. Observen aquí que un ambiente virtual entonces está constituido por un sistema operativo y las aplicaciones que corren sobre ese sistema operativo, de la forma, digamos, regular como nosotros entendemos nuestros ambientes de virtualización, que tenemos un sistema operativo, un hypervisor en ese sistema operativo, luego corremos máquinas virtuales y esas máquinas virtuales tienen un sistema operativo y aplicaciones. Ahora, esa es una forma, o hay muchas formas de implementar el concepto de la virtualización y eso lo veremos más adelante. Pero hay dos grandes divisiones que son muy marcadas en el mercado, que son el tipo 1, en el cual tenemos el hardware y encima de eso tenemos el hypervisor y luego las máquinas virtuales, o el tipo 2, que de pronto es el que podemos usar nosotros cuando tenemos Linux o Windows y lo que corremos encima de ellos es VirtualBox y dentro de VirtualBox corremos nuestras máquinas virtuales. Entonces ese tipo de virtualización se conoce también como tipo 2. Si lo quisiéramos ver gráficamente es este esquema, el hardware, hypervisor y las máquinas virtuales para una virtualización tipo 1. Cuando tenemos hardware, sistema operativo, encima del sistema operativo tenemos el hypervisor y encima de eso las máquinas virtuales es el que se conoce como tipo 2. En este tipo de esquema tipo 2 es el que se mueve VirtualBox, que es una plataforma muy popular de virtualización que hay en Internet. Finalmente, algo que es muy interesante y que hace muy, digamos, poderoso a lo que tiene que ver con las máquinas, con la virtualización, es que las máquinas virtuales son archivos. Y cuando mencionamos que son archivos, lo que nos sugiere esto es que uno puede coger una máquina virtual, comprimirla,
ponerla en una USB y llevarse esa máquina virtual a otro ambiente. La forma como se representa esa máquina virtual en un archivo es siguiendo un estándar que se conoce como OVF, Open Virtualization Format, y es un estándar. Ese estándar lo entiende, por ejemplo, VirtualBox, VMware, KVM, y entonces eso lo que nos permite es que nosotros podemos tener una máquina virtual en VirtualBox y correrla en otra plataforma que soporte el formato de OpenVF, Open Virtualization Format. Dentro de las propiedades de la virtualización que lo hacen pues atractivo es que la virtualización ofrece particionamiento de recursos, permite tener aislamiento de recursos y otro muy importante que es la encapsulación. El particionamiento hace referencia a que nosotros podemos tener varios sistemas operativos corriendo sobre una misma máquina. Eso lo que nos permite entonces es utilizar al máximo los recursos del hardware de esa máquina que estamos utilizando y nos permite tener alta disponibilidad, particularmente cuando estamos hablando de máquinas virtuales que conforman un clúster computacional. Cuando hablamos de aislamiento, entonces podemos decir que el hecho de que las máquinas virtuales estén separadas evita que una máquina que falle afecte en la operación de otras máquinas. Se puede controlar dinámicamente qué tanta CPU, qué tanta memoria, qué tanto disco y tanta red va a usar cada una de las máquinas. Y cuando nosotros podemos controlar ese tipo de consumo de recursos de las máquinas, entonces podemos garantizar niveles de servicio. Otra, y es la última propiedad que vemos en este slide, es el encapsulamiento. Y eso lo que nos quiere decir es que nosotros podemos congelar o podemos meter todo el estado de una máquina en un archivo y eso no afecta la operación de otras máquinas virtuales ni de los archivos que hay en el sistema. Uno puede guardar el estado de una máquina, es decir, uno tiene una información en esa máquina y dice, bueno, yo quiero guardar la información que está en esa máquina para usarla más tarde y lo que nos permite entonces eso es que nosotros podamos reusar o transferir esa máquina virtual de una máquina física a otra.